En el catálogo, ahí es justamente donde vamos a poder empezar a trabajar todas nuestras entidades, ya que ya construimos todos nuestros datos, todos nuestros repositorios de datos en el catálogo, ahí vamos a terminar de adaptarlos. Entonces déjenme abrir precisamente. Perfecto. Bueno, cuando un usuario entra al catálogo, lo que va a ver primeramente son todas estas tarjetitas. Ya no va a haber pantallas negras, ya no va a haber ventanas de consultas, ni mucho menos. Un usuario va a entrar al catálogo y va a ver estas tarjetitas y recuerden que esto lo va a ver aprovisionado de acuerdo a los permisos que tenga. No va, un usuario, yo aquí estoy entrando como el administrador del catálogo, pero un usuario tradicional va a entrar y va a ver solo lo que realmente tiene acceso. Si se fijan por acá, yo tengo en cada una de estas tarjetitas, tengo unas métricas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí yo lo que tengo es la métrica de operacionalidad, la métrica de calidad y la métrica de popularidad. Primeramente quisiera decirles que las tarjetitas de aquí en adelante las vamos a llamar entidades. Las entidades no son otra cosa que unidades lógicas de datos. A lo que me refiero es que una entidad puede estar compuesta por una tabla y un archivo, por dos tablas, por tres tablas. Una vez que nosotros agregamos o le presentamos al catálogo las entidades de datos, lo que hace es precisamente medir estas tres métricas. Voy a empezar a calificar con estas tres métricas. La primera es la de operacionalidad, que nos dice qué tanto interviene en el dato en el repositorio, qué tanto están actualizando, modificando los datos en el repositorio. Luego está la métrica de calidad. En la métrica de calidad, ahí ustedes van a poder visualizar qué tan limpio, qué tan sucio está el dato cuando llega o cuando empieza a leer el catálogo. Lo que hace ahí el catálogo es basado en unas reglas que nosotros definimos, por ejemplo, el encoding. El catálogo dice, perfecto, yo voy a empezar a evaluar si está cayendo el dato con el encoding que me definieron. O si en algún momento nosotros definimos alguna longitud para un campo en particular, también el catálogo empieza a revisar o a validar que se esté cumpliendo ese encoding. Y por último está la métrica de popularidad. La métrica de popularidad nos dice qué tanto se está utilizando el dato en el repositorio. Se lo llevan a muchos reportes y construyen nuevas entidades a partir de ese dato. Digamos que esta métrica va a ir creciendo, decreciendo conforme se vaya utilizando el dato. De tal suerte que si un usuario ve estas métricas altas, dice, perfecto, este dato se actualiza constantemente, tiene buena calidad y encima de todo, es popular en el repositorio. Entonces, pues parece que yo también pudiera tomar este dato y llevarlo hacia algún reporte. Y bueno, cuando yo voy a empezar a hacer búsquedas de mis datos, yo, por ejemplo, yo podría decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quiero acotar mi búsqueda por todo lo que venga de QVDs. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también conectar al catálogo directamente a ClickSense. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es decirle, oye, mi búsqueda la voy a acotar ahora solo por QVDs. Y yo, por ejemplo, podría venir y hacerle un zoom al dato que tengo de este lado, y lo que va a hacer es presentarme primeramente un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que traigo yo en este dato? Por ejemplo, yo pudiera desde aquí mismo agregarlo a mi carrito de compras. Recuerden que lo que yo tengo aquí es una tienda empresarial de datos. Yo puedo también ver el linaje, es decir, por qué procesos pasó el dato para poder llegar a la entidad que estamos viendo aquí dentro del catálogo. Yo puedo con esto ya sentirme un poquito más confiado del dato que voy a estar utilizando, e inclusive yo pudiera ver, por ejemplo, un ejemplo de los datos que tengo dentro de esa entidad. Si es un volumen un poco grande, en este caso de mi dato, pues aquí ya me complicaría verlo en la interfaz web. Entonces yo puedo llevarlo, por ejemplo, a un CSV o a un archivito de Excel. Y eso pues ya me hace un poquito más fácil el manejar el dato. Inclusive yo aquí voy a poder ver las tres métricas que les platicaba hace un momento. Puedo ver un análisis exploratorio de los datos, puedo ver cardinalidad, número de nulos, porcentaje de nulos. Esto me sirve a mí también como data scientist para ver, por ejemplo, la distribución de los datos que tengo dentro de la misma entidad. Inclusive también pudiera ver con qué otras entidades se pudiera relacionar este dato, si es que hubiera alguna relación. Esta, por ejemplo, que seleccioné, no tiene ninguna relación con algún otro dato en el repositorio, entonces yo quisiera ver si puedo sacar, por ejemplo, de aquí algún reporte. Aquí está muy bien ver el ejemplo de los datos, pero pues realmente donde toma mayor valor es cuando lo llevo, por ejemplo, a ClickSense. Entonces aquí el usuario a llevar directamente a ClickSense. Lo pueden llevar a Tableau o lo pueden llevar a Power BI.
En este caso particular de la instancia que tengo aquí habilitada solo tiene ClickSense, pero también pudieran llevarlo a, como les decía, a Tableau o a Power BI. Entonces yo voy a tomar el dato, en este caso es un QVD, entonces ya trae un poquito de datos ya un poquito más trabajados, pero si yo quisiera hacer un reporte, yo no tengo que empezar, en el caso de ClickSense no tengo que empezar desde cero. Yo le puedo pedir a ClickSense que utilice el motor asociativo para buscar algún insight que me permita a mí crear un reporte y no empezar desde cero. Entonces Catálogo lo que hace es, tomo los datos completitos de la entidad, y se los llevo hasta ClickSense para que ClickSense empiece a trabajarlo, ¿no? Yo creo una aplicación dentro de ClickSense y le voy a decir, oye, ClickSense genera insights a partir de los datos que traigo desde el catálogo. Y así ya no tengo yo que empezar desde cero directamente del catálogo. Yo ya tengo algo con lo que yo pudiera dar mi patada inicial en mi reporte. Digamos que cuando ya empiezan a conocer un poquito más de detalle del dato, realmente ya no son tan usuarios de negocios, sino ya son más usuarios que ya tienen un poquito más de conocimiento de lo que están trabajando. Pero pudiera darse el caso, inclusive ha habido clientes en los que me dicen, oye, yo no dejo que alguien manipule el data warehouse sin que tenga el básico de SQL. Entonces, puede ser el caso, pero dentro del catálogo, un usuario normal lo que puede hacer es tal cual como el camino por el que yo los llevé, que es una búsqueda del dato, puede acotar por ejemplo, por fuentes de datos, puede ir y empezar a explorar directamente las entidades, ver un ejemplo de los datos y desde aquí mismo llevarlo a un carrito de compras y llevarlo hacia un reporte. Que digamos que es lo que ya quieren nuestros usuarios, empezar a utilizar el dato, no tanto decir, oye, pues, ¿cómo empiezo a hacer alguna transformación? ¿Cómo hago una conexión hacia las fuentes de datos? Sino que ellos ya solo quieren empezar a utilizar el dato que tienen en el repositorio.